que venimos hace un tiempo con esto, una situación rara, fundamentalmente por la ausencia de una persona que todos queríamos, que es Roxana Yamelo, con la cual creo que era el bastión de todo esto, fue la iniciadora junto con Anita, pero creo que dejó un legado que estamos viendo acá, ¿no? Todos, un lindo legado, y que dejó su espíritu de lucha, que están todos ustedes. Así que muy contento de realmente de que esto siga, y de que la lucha no se haya detenido. Bueno, convocados por el tema que nos gusta hablar tanto, que es el tema, hablo de nuestro grupo, que hablamos bastante, el tema de fibromialgia. Para los que por ahí no me conocen, yo soy Mauro Quiñones, médico especialista en clínica médica y hago dolor, y dirijo un equipo de tratamiento integral e interdisciplinario del dolor crónico. Por favor, preséntese. Buenas tardes. Me siento mal presentándote. No, porque, bueno, no ubico muchas caras. Primero que les confieso que es la primera reunión presencial que retomo en todos estos tiempos de pandemia, así que me encanta, porque hasta la última que di fue todo por Zoom, así que conectarme de nuevo con las caras, con las miradas generales me encanta. Yo soy Erika Priore, soy psicóloga con una orientación psicoanalítica y trabajamos con Mauro en dolor y en el manejo del paciente con dolor de manera integral hace ya muchos años. Me especializo en cuidados paliativos, en donde el dolor también deja su huella. Y desde ese lugar es que vamos a tratar de hablar específicamente sobre este tema. Bien. Bueno, cuando hablamos de este tema de lo que es el tratamiento integral e interdisciplinario, el tema es transformar esas palabras en una realidad. Y ahí está lo difícil, ¿no? Para todos, para los que trabajamos en salud en todos aspectos me refiero, y no solamente en lo ortodoxo de los científicos, si se quiere decir, cuando se habla del médico, el psicólogo, ¿no? el kinesiólogo, sino, digamos, todos los que hacemos sanación, todos los que trabajamos realmente en salud, que incluye a profes, a terapeutas, a todo un grupo muy grande de gente. Y lo interdisciplinario justamente es poder trabajar entrelazados, ¿no? Poder escuchar a lo que va a decir el otro y el aporte que hace el otro sobre una mirada de salud, sobre un paciente. No es fácil porque no nos preparan, digamos, para ese formato de trabajo. A ninguno, no solamente los médicos, ¿eh? En líneas generales creo que los sistemas de salud no tienen una mirada real de eso. Está como muy idealizado, pero la práctica termina siendo medio compartimentos, ¿no? Uno, otro, y termina siendo más interconsultas que en realidad un trabajo de escucha entre profesionales. Y lo de integral, ahí viene lo más difícil todavía, que es que todos estos, ¿no?, actuantes de sanación se pongan digamos, en son de decir, bueno, este fin es el que queremos, un fin común, ¿no? Queremos esto, lo cual todavía es mucho más difícil. Es mucho más difícil, pero bueno, justamente de las diferencias y de las distintas miradas es donde parte lo bueno, lo sano, lo rico, ¿no? De decir, bueno, esa persona quizás
no ve como yo el paciente, pero bueno, tratemos de encontrar un fin común, ¿no? Entonces ahí está la parte de lo integral. Sin duda, todos los pacientes que hoy convocan al fenómeno de sensibilidad central son pacientes que requieren, por supuesto, un abordaje interdisciplinario integral. Sin duda, o sea, el paciente, el médico o el profesional que considera que puede abordarlo solo, creo que le está errando. Le está errando para él y para el paciente. Y el problema que tienen fundamentalmente estos pacientes, como muchos pacientes de dolor crónico, yo por ahí, ustedes me convocan a hablar específicamente de sensibilidad central, fibromialgia, y yo me cuesta, ¿no?, disociarlo, sacarlo de dolor crónico de todos los otros pacientes que vemos. Y tienen muchísimas cosas en común, porque no dejan de ser pacientes con dolor crónico. Entonces, es muy difícil para el paciente cuando no se lo aborda como corresponde. ¿Por qué? Porque termina pasando que se cansa, que se frustra, que dice no tengo salida, que se automedica, que se deprime, y a partir de ahí todo lo que genera, ¿no? Todo lo que sabemos, el disparo universal que se genera en su cosmos, que es todas las esferas de su vida, ¿no? Empiezo a limitar, empiezo a seccionar, empiezo a amputar espacios, me empiezo a quedar más solo, empiezo a aportar menos en cualquier aspecto, familiar, laboral, en todos los aspectos empiezo cada vez a alejarme más y sobre todo, más allá de lo que es el dolor crónico, es justamente la característica fundamental que atañe a esto, que es el no poder visualizarlo. Visualizarlo para el profesional, clásicamente como a través de un laboratorio, a través de una placa, a través de un pedazo de tejido, a través de... Entonces, ahí es donde empieza este tema de la estigmatización, ¿no? Este tema de, bueno, no, tiene fibromialgia, está un poco nervioso. Y lo hemos escuchado, pero esto se remonta a décadas, ¿no? Ahí no me llama. Ocúpate vos. Claro. Esto se remonta a décadas, al hecho de pensar de que el paciente, nada, tiene problemas por resolver y es eso. Con lo cual es un menosprecio muy grande. Lamentablemente va desde la desinformación, no desde, o sea, cuesta mucho, digamos, no enojarse por ahí con alguien que lo ve así y decir, no, es un desinteresado, eso es desidia, eso es, no le interesa al paciente. Y en realidad creo, mirándolo ya con mucho tiempo, me parece que pasa más por un lado de desinformación. Y porque realmente nos forman a todos en un sistema en el cual para vos poder tratar algo tenés que protocolizarlo. Vos tenés que decir, bueno, tiene este rótulo, ¿sí? Y lo tiene porque tiene esto, ¿no? Porque tiene este laboratorio, porque tiene esto, porque tiene... Y la verdad es que cuando se encuentran con un montón de cosas que son parecidas y ni siquiera es la patología, le ponen igual el rótulo. Y hoy estamos con eso, por eso estamos hoy con el sobrediagnóstico, ¿no? Con un montón de pacientes en los cuales nos encontramos que no tienen ninguna de las patologías de sensibilidad central y se le dice, no, sí, tenés una fibromialgia. Y hoy hasta lo escucho como una forma de descarte, de no tengo más ganas de escucharte, ¿no? De, bueno, ya está, tenés esto, la verdad no tengo más ganas de estudiarte, y que te vea otro profesional. Entonces, es
Difícil para el grupo de salud realmente trabajar así porque no estamos formados, y es muy difícil para el paciente porque se encuentra con todo esto, ¿no? Con con un formato muy ortodoxo de trabajo, con mucha desinformación, a veces con un subdiagnóstico y a veces con un sobrediagnóstico. A mí me ha llegado gente con un sobrediagnóstico de 15 años. O sea, vos le decís, de repente no tenés fibromialgia, después de 15 años. Te mira y te dice, ¿qué? ¿De qué me perdí? ¿El qué? Y claro, es muy difícil. ¿Por qué? Porque a vos te dijeron una cosa y no era. O viene gente diciendo, no, yo tengo tal patología y al final es una fibromialgia. Y hasta creo, hay estigmatización hasta con el tema del sexo. Decirle a un hombre que tiene fibromialgia es como, ¿no? Un tema del machismo y todo lo que está en nuestra sociedad, pero también decirle tener fibromialgia es muy difícil. Entonces, realmente creo que el abordaje del paciente cuando nos llega a nosotros debe de tener muchas miradas, porque realmente es muy complejo, porque realmente requiere no solamente el abordaje desde el trabajo de la parte muscular, desde el dolor somático, sino todas las otras partes, ¿no?, que yo enuncié, que deben ser tratadas, y por eso en el mismo plano en el que yo tengo la relevancia de estar acá, está ella y tendrían que estar todos, ¿no?, los componentes de un equipo, porque justamente todos tenemos el mismo papel, no hay alguien más relevante. Y eso es lo que, digamos, lo que también le cuesta mucho al paciente, ¿no? Porque tiene, digamos, todos teníamos, yo por lo menos creo que lo tenía, una mirada muy paternal del médico, ¿no? Que el médico es el que define. Y acá no. El médico, no, el médico comparte con otros, ¿sí? Y tiene sus limitantes, que están bárbaras que las tenga y que se reconozcan, como ella también tiene sus limitantes. Me haces acordar, Sí, hay sí. una pequeña anécdota que me vino a colación una vuelta en una reunión, creo que fue en CETI, hablando, obviamente que era un poco en chiste, pero dejaba traslucir la realidad. Le digo a uno de los médicos, lo que pasa es que en realidad vos no sabés. Entonces, no, sí, soy especialista. Claro, pero no sabés en realidad. Sí sé, no. Ninguno de nosotros sabe. Lo que nos cuesta a los profesionales es entender que nosotros no sabemos sobre el dolor del otro. Sabemos sobre lo que estudiamos, sobre lo que nos formamos, pero no sobre el dolor del otro. A veces no sabemos sobre el nuestro, vamos a andar sabiendo sobre los demás. Entonces, empezar a entender que no, el saber no lo tenemos. Claro. Por ahí para los analistas es un poco más común, porque nos dicen eso de cuando entramos a la facultad, nos dicen, hola, ¿qué tal? Esta facultad de psicología, bueno, vos no sabés nada, casi como así. Entonces estamos como más fobiados a entenderlo. Pero cuando viene, y cuando también desde lo cultural y desde el paciente se le supone al médico tanta responsabilidad, porque también es cierto, uno va buscando al médico, un poco esto que decía Mauro, es la posición paternalista de la medicina, es algo de donde hay libros y libros escritos sobre esto, ¿no? Y en algún punto es como un arma de doble filo, porque por un lado uno necesita tener cierta transferencia con ese médico, necesito suponer que yo voy a consultar a alguien que tiene una herramienta para mí. Pero una cosa es suponerle una posibilidad de ayuda y otra cosa es depositar en esa persona la idea de una resolución absoluta. Y me parece que el desafío de trabajar en equipo te obliga y te enfrenta a entender que el saber no está de este lado, está siempre del lado del paciente, siempre. O sea, nosotros podemos tener preformatos, ¿no?, de determinadas patologías y que obviamente por determinadas circunstancias que tienen que ver con su evolución aparecen. Eso no quiere decir que sabemos del paciente, sabemos de la enfermedad. Es totalmente distinto. Por eso, escuchar a un paciente de dolor no puede ser algo de 20 minutos.
porque lo que estás escuchando, sino son los indicios que vos buscás como profesional que te marcan la pauta de ese preformato. Si escuchás bien al paciente, lo que terminás escuchando son las huellas que dejó esa enfermedad en ese paciente. Entonces, la diferencia es que en un punto vos estás tratando la enfermedad y en otro estás tratando al paciente. Algo bien común para nosotros, ¿no? Poder diferenciar entre el signo y el síntoma, ¿no? Esta cosa que claro, hemos perdido del inicio de nuestra formación. Decíamos, el síntoma es lo que el paciente dice de lo que le pasa. Exacto. Si yo no puedo escuchar qué el paciente tiene para decir, es un signo. Claro. ¿No? Hay muchas características, ¿no?, del paciente con fibro. Primero entender que la fibra es una enfermedad de descarte, o sea que primero tenemos que evaluar, justamente como no hay algo que nosotros nos dice que exactamente esto es fibro y que justamente el polimorfismo de presentación que puede tener es tan grande que justamente se pueden solapar con otras patologías. Hablo de descarte por eso, no por descarte que es una enfermedad de descarte en los términos literales, como muchos lo toman. Por eso, ¿sí?, cuando nosotros nos encontramos con un paciente que estudiamos para un montón de patologías que no son, ¿sí?, que no aparecen como positivas, debemos, ¿sí?, empezar a buscar esos signos, ¿sí?, para ver si estamos realmente ahí. O sea, ustedes saben bien, ¿no?, todos los trastornos cognitivos, desde la pérdida de memoria, de la atención, la sensación de obnubilación, la famosa neblina, ¿no?, los trastornos de humor, la apatía, la bulia, el desgano absoluto, ¿no?, la sensación de soledad completa, todo lo que tiene que ver con síntomas funcionales de nuestro cuerpo, llámese, ¿no?, toda la parte de la sensibilidad para el calor, para el frío, el tema de los trastornos digestivos asociados, siempre, ¿no?, digestión con lenta, con mucha distensión, muchas veces asociado a colon irritable, bruxismo, ¿no?, dolores de cabeza, cefaleas tensionales, bueno, trastornos del sueño, los embaramientos matinales, ¿no?, que el paciente se levante y no puede movilizar los brazos, las piernas, la hiperalgesia de Lodinia, ¿no?, la hiperalgesia, esa sensibilidad aumentada ante posibles estímulos dolorosos, como agarrar un brazo, pero son ¿no?, un signo de llamar a alguien tocándolo simplemente genera dolor. Eso es hiperalgesia, y síntomas que nunca, y situaciones que nunca pueden generar dolor, como es la lodinia, generan dolor, ¿no? Ejemplo, acariciar la ropa, me pongo un jean y me duele. Todas estas cosas son parámetros que a nosotros nos sirven para ver y tratar de, una vez estudio de paciente, decir, bueno, tiene muchas cosas que son. Ahora, después empezamos a preguntar, ¿y vos cómo te sentís cuando te pasa esto? ¿Y vos cuál es tu entorno? ¿Y cómo es tu entorno? ¿Cómo estás en tu familia, con tus amigos, con lo laboral, buen ambiente, mal ambiente? ¿No? ¿Cómo dormís? ¿Por qué te despertás? ¿Por qué te despertás? ¿Por qué no podés conciliar? Y escuchar todo lo que por ahí, sin que nosotros hablemos. A veces yo realmente me quedo callado porque el paciente necesita largar una caterva de cosas muy grandes que cuando ve, por ahí, vislumbra que el que tiene adelante lo va a escuchar, ¿sí?, y no lo está juzgando, y no le está mirando el reloj, y no está, empieza a alargar, ¿no? Y empieza a alargar, y larga un montón, y yo siempre por ahí me anoto en algún papelito frases
¿no? Una de mis primeras preguntas es, necesito que me digas qué parte del cuerpo te duele. Entonces me va a contar que no, primero la parte del cuerpo que te duele. Y entonces me duele hasta el alma. Yo ya notando. ¿Por qué? Porque dice un montón, ¿no? Parecen frases hechas hasta por nuestros abuelos, ¿no? Me duele hasta el alma. Bueno, pero en realidad está hablando, ¿no?, de lo que penetró el dolor justamente en todo su universo, en todas sus aristas. Entonces es realmente decir, bueno, tenemos un montón para trabajar, ya, ahí, ¿no? El escuchar qué es, ¿sí? Qué es lo que le ha generado el dolor respecto a cosas desde lógicas que tienen que ver con la parte motora, ¿no? No, que yo no camino igual, que ya no puedo hacer la actividad física, hasta cosas más sociales, que es amigos, el laburo. Yo en el laburo ya no me miran igual, ya me miran porque saben qué, y yo digo que tengo diarrea para no faltar por dolor. Entonces invento que tengo otra cosa para no decir que es por la fibro. Y con mis amigos, y digo que me pasa algo para no ir a la reunión o no. Y después ya a nivel familiar interno, en el cual la escucha hacia los hijos no es la misma, el estoy pero no estoy, ¿no? Estoy ahí pero no estoy. El compañero, compañera que está al lado está muy afectado y esa relación está muy afectada en todos sus niveles, incluso hasta en lo sexual, es un tema que hay que tocarlo, ¿no? Porque cuesta, porque obviamente a veces el paciente pone un poco de barrera ahí y uno obviamente que no invade eso, pero uno ve que cuando justamente se empieza a correr el dolor ahí aparecen, ¿sí?, un montón de cosas que son muy particulares, ¿no?, que tienen que ver con justamente cuando se corre y esa reactivación empieza a generarse en todos los ámbitos. A mí realmente me nutre un montón, y esto lo digo, ella podría no estar acá tranquilamente, y lo diría igual, realmente me nutre un montón escuchar a todos los que participamos en el tratamiento, porque es espectacular a veces las cosas que surgen, ¿no? Yo siempre digo, cuando se corre el dolor, surge el paciente. Y detrás de eso es un paciente con un historial de dolor, pero en el que ya el dolor no es ese vidrio que está delante, es el paciente. Y a partir de ahí a nosotros nos ha pasado un montón de cosas. O sea, nos ha pasado pacientes que cuando nosotros sacamos el dolor a veces muy rápido, el paciente se sintió desnudo, se sintió sin pertenencia, se sintió sin algo a que aferrarse, porque no hay que dejar de darle la importancia que tiene el dolor, pero no solamente desde la parte de el algia, el dolor en sí, no desde lo somático, desde la comprensión del dolor, sino desde lo que representa simbólicamente para cada paciente el dolor, ¿no? A veces es una barrera y a veces es un escudo. Y hay que saber, ¿sí?, llevar al paciente a que entienda que es una barrera, ¿sí?, que es una limitante, que no es una protección. Pasa eso y es inconsciente, el paciente no lo hace ni de maldad, ni porque es débil, ni porque, ¿sí?, por un acto voluntario.
realmente es porque el vivir muchos años con un dolor crónico hace que te acostumbres, te afiances, ¿sí? Y hasta lo veas como algo tuyo. Ahí sí. Sí. ¿Perdón? Claro. Nosotros hemos tenido con Mauro infinidad de charlas formales, informales, somos amigos y hemos hablado, creo que ya nos aburrimos de escucharlo, pero hay un montón de formas en las que nosotros pensamos el abordaje del paciente con dolor. Y a mí cuando lo escucho se me ocurren un montón de cosas, pero no me alcanzaría un mes para poder hablar de esto, además porque me gusta. Pero esto que dice Mauro es muy claro y seguramente todos en algún punto pueden entender, ¿no? Esto de que el dolor sea la identificación, que sea el esqueleto, que sea una protección, que sea un mecanismo defensivo, y cada una de esas opciones en las que el dolor puede ocupar un rol merece un abordaje y un análisis distinto. Pero si hay algo que para mí es muy importante, o quizás porque recientemente me he encontrado con que le cuesta al paciente pensarlo de esta manera, es poder distinguir lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento. Porque no son lo mismo. Y entonces a veces escuchamos, sobre todo en nuestra área, en la parte más analítica, un paciente que está hablando de un sufrimiento, no de un dolor. Pero en tanto que no se pueda pensarse desde ahí, se le va a seguir dando un abordaje distinto. El paciente está atravesado por un dolor y muchas veces ese dolor se logra regular. Y entonces tenemos un paciente que dice, que nos viene de Mauro, de cualquier otro médico, y dice, no sabes, me bajaron la medicación, estoy sin dolor, pero no tengo ganas de salir de casa. Y cuando quizás no logra repensarse ahí, como una instancia en donde ya el dolor dejó de hacerse presente, pero sí está el sufrimiento, muchas veces se empieza a sintomatizar otra área, como si fuese una necesidad de encontrar un contexto específico de dolor, porque desestimamos el sufrimiento. Cuando en realidad lo que pasa, en muchísimos casos, es que ese dolor fue tan limitante, estamos hablando de dolor crónico, ¿no? En donde el dolor fue limitante y fue incluso una variable baja de adaptación. Listo, yo ya sé cómo tengo que subir al auto para que no me duela. Y ya no me lo cuestiono si está bien o está mal, me adapto a eso, ¿no? Es como si yo te dijese que yo yo sé que a la mañana me despierto y me tengo que quedar un rato porque si no me va a doler. Y alguien diría, bueno, ¿pero eso es limitante? No, porque yo después me levanto y estoy bien. Sí, es limitante, porque vos tenés que hacer un proceso de regulación. Cuando eso no está, ¿qué pasa? Muchas veces incluso vienen con la expectativa de, bueno, pero ya debería estar contenta. Y sí, estoy contenta porque no tengo que tomar tanta medicación. No me cuesta, pero igual me cuesta ir a reuniones, igual me cuesta salir, igual mi marido tenemos ganas, yo tengo el deseo, pero no termino de estar. Y todo eso, que es lo que yo desde mi lugar propongo pensar como un sufrimiento, es lo que muchas veces se desestima porque aparece el discurso de, bueno, al final vos no nada que te venga bien, no estás tomando la medicación y seguís quejándote, ¿no? Entonces depositamos la responsabilidad que, ojo, yo soy estoy muy de acuerdo con esto de responsabilizar al sujeto de su propio abordaje, ¿eh? Pero no culpabilizarlo, responsabilizarlo, que no es lo mismo, ¿sí? Yo puedo modificar el lugar en donde estoy en tanto que me hago responsable de que es un lugar en el que yo estoy. Si yo supongo que a mí en ese lugar me pusieron, ¿qué pasa? La posibilidad de moverme de ahí de forma autónoma se me limita, porque como me pusieron ahí, me tienen que sacar de ahí. Entonces yo lo primero que creo que hay que elaborar mucho en eso es la responsabilidad, de decir, bueno, a ver, ¿qué hay de vos en todo esto? Porque en tanto que vos puedas sentirte propia de ese lugar, vas a poder correrte. Pero el punto es que a veces no logro entender de dónde me tengo que correr.
Entonces el trabajo es primero poder entender que una cosa es el dolor y una cosa es el sufrimiento. En muchos casos están de la mano, pero hay momentos, sobre todo cuando el tratamiento farmacológico está logrando comenzar a tener los efectos esperados, aparece ese dejo de no puedo, no me... voy, pero... Sí, hay muchas mezclas ahí, perdón. Hay miedo de todo tipo, ¿no? Miedo desde qué puede hacer desde lo físico que no podía hacer, o sea, esa autonomía empieza a hacer en casi todo. O sea, la ausencia de dolor genera eso, genera autonomía. El tema es que esa autonomía hay que saber llevarla, hay que transitarla lentamente, ir ganando, digo yo, esos espacios, no tirarse a esos espacios, porque justamente si lo hacemos mal, después lo que termina pasando es que el paciente rechaza ir hasta ese espacio. Entonces, por ahí lo ideal es que esté el acompañamiento, ¿no? Entonces yo siempre le digo a todo paciente que tiene dolor crónico, tiene fibro, que tiene cualquiera de las enfermedades de sensibilidad central, le digo, mira, si vamos a correr el dolor, yo necesito, ¿sí?, la contención del espacio analítico. O sea, yo no entro en la charla de que, pero claramente esto lo puedo decir acá, todo paciente con dolor crónico necesita, ¿no?, un espacio crítico. Eso es. El paciente que me diga, yo hace 5 años que no puedo. Qué orgullo que me das. Todo paciente que diga, yo no puedo caminar bien, no puedo relacionarme con el resto bien, no puedo verme como yo me quiero ver, no puedo proyectar las cosas mínimas de mi vida, que me diga eso durante 5 años y me diga, no, mira, no me tocó nada, la ansiedad, no me tocó la angustia, no estoy deprimido, no estoy impecable. Bueno, la verdad es que hay que buscarle los tornillos donde están porque claramente es un robot. No es una persona. O sea, toda persona con dolor crónico requiere un espacio de abordaje analítico, sí o sí. El tema es justamente llevar al paciente la necesidad, a esa necesidad, ¿no? En CETI nos pasó al principio de que a ver, también es aprendizaje, ¿no? Que es el hecho de, en mi desconocimiento, ¿qué hacía? Yo veía pautas que me parecían, ¿no?, y además teniendo esta concepción del dolor crónico, de lo que requiere el abordaje terapéutico analítico, decía, te derivo al espacio analítico. Entonces iba al paciente, se sentaba delante de ella o de las otras psicólogas y decía, vengo porque me mandó Mauro. Más lindo. Yo voy a hacer eso. Ajá. Y nosotros le decimos, buenísimo. Ajá. ¿Y a qué te mandó? ¿Y a qué te mandó? ¿Para qué venís? Y acá estoy. Ajá. Y no. Este es Mauro que nos manda gente. Claro, y entonces terminaba pasando una situación muy poco fructífera, el paciente no tenía ganas de hablar, no veía la necesidad, obviamente que ellas no, digamos, pueden generar, ¿no?, todo el lugar donde acogen todas las cosas que pueden largar el paciente, pero no pueden ir a buscar, ¿no? No pueden tironear de algo que no tiene que tironearse, y me parece perfecto. Entonces, lo que planteamos es, siempre yo voy desde el hecho de, mira, me parece que tenés que ir al gozo, pensarlo cuando lo sientas una necesidad. Incluso así, cuando el paciente lo siente, pasa ahora por una admisión, que es, ¿no?, una primera charla con un psicólogo y evaluar si realmente están todas las condiciones dadas como para que se genere eso. Y no sigue siendo esa inercia generada a veces por la indicación médica. Pero que también ir al psicólogo también infunde que la gente misma te diga estás loca. ¿Por qué Entonces, tanta una maldad? misma dice, no, ¿a qué voy a ir al psicólogo psiquiatra? Ya te suma más problemas. Porque vas a tu familia y dices, ¿qué está yendo un psicólogo? ¿Viste que estabas Somos loca? un problema. Loca, ¿viste? ¿Viste que estabas loca? Y ahí viene el problema. Por eso es tan válido Pero cuando... está mal la sociedad. Por eso es tan válido cuando vienen los pacientes y vienen a veces con la pareja, con el hermano, con el amigo, ¿no? Y que ya viene, o sea, vos lo ves el que viene a acompañar, el que viene a escuchar, el que entiende la situación, como también ves el que ya viene diciendo, bueno, te traigo acá, como por al 10º que te traigo, y, o sea, está
sabes que estigmatiza la situación de la paciente y también al médico. Entonces, cuando lo haces ver el tema de la escucha y empieza a alargar cosas y lo haces entender de toda esta cuestión, se engancha más, se engancha más y apoya y ayuda más. Y está buenísimo, ¿no? Porque esto que decís pasa un montón, ¿no? El tema de, bueno, sí, si te manda el psicólogo por algo es. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿No? Sí. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a un espacio analítico? ¿Han ido alguna vez que? ¿En el pasado? Al espacio analítico. A un espacio con un psicólogo. Con un psicólogo, psiquiatra. Yo para. O sea, todos empezaron. Yo al menos empecé porque los primeros que vinieron no eran psiquiatras. Yo hice lo mismo. Me mandó Mauro. Sí, Así lo lo hice, hice me con reí. florencia. El tema es que lo principal es la aceptación. Primero ¿De uno quién? tiene que aceptar que tenés que ir a un psicólogo, aceptar que tenés la enfermedad, y eso después es un trabajo con el psicólogo. Claro, pero además tiene que haber una cuestión, tiene que haber una... A mí me agarró muy de jovencita. No quería aceptar que tenía eso. ¿Qué es eso? No tengo nada. Y cuando me iba a la psicóloga me enfrentaba a la realidad. Fue una muy buena profesional, me sacó adelante, estudié, hice un montón de cosas gracias a ella, porque, o sea, me sentía limitada por el entorno familiar, por la cara bonita, porque siempre está el estigma, si estás bárbara, estás divino, bájate de peso, estás hermosa, anda a laburar, Claro. anda a laburar que duele todo, o sea. Entonces esas cosas por ahí en el espacio de la psicología es muy lindo porque te enriquece. Cuando vos tenés empatía con el otro te enseña, como decimos, a abordar, a salir, te da herramientas. También está la motivación propia de uno. Pero lo pregunté porque me parece súper interesante que, pese a que todos atravesaron, si no todos, casi todos, por un espacio analítico, le digo yo, por un espacio de revisión, se sigue escuchando como si eso fuese algo a justificar. Como si uno tuviese que tener algún malestar para ir a un análisis. No. Vivir ya es complicado, chicos. No necesitamos sumarle demasiadas cosas. Y a veces lo que justamente pretendemos es que en un espacio analítico la cosa no colapse. ¿No? Es como cuando, bueno, no lleguemos a estar duros que no nos podemos ver, tenemos de consultar antes. Claro. Pero es interesante como ustedes se tienen que poder escuchar, ¿no? Fíjense que pese a todos haber atravesado un espacio, de todas maneras sigue estando el prejuicio. ¿Sí? Entonces eso es un trabajo que también uno tiene que... No le pasa a ustedes. No. A ver, no es esto, no son ustedes. El tema de prejuicio para el espacio analítico lo he escuchado de psicólogos también. Sí, claro. ¿Por qué Yo tengo pacientes que me dicen clases, voy a la clase. La pregunta que me han dicho es, ¿por qué me lo mandás a mí? Bien, básicamente porque es humano, pero dejá porque después se lo mando a otro. Mejor lo deja, Estoy pensando en mandárselo a otro en este momento con esta... bueno, sí, claro. El tema es ese, ¿no? El tema es, justo, y acá es donde vuelve la parte interdisciplinaria, la parte integral, ¿no? Justamente el entender esto para nosotros y para ustedes. Porque cuando uno dice, bueno, paciente de dolor crónico, paciente con sensibilidad central, requiere mucho trabajo desde la parte de medicamentos, requiere trabajo del espacio analítico, requiere un espacio de rehabilitación, el trabajo muscular, como todo paciente de dolor crónico que no se movilizó, requiere un trabajo de rehabilitación del cuerpo, fundamental, es otro de los bastiones, ¿sí? Y requiere lo que requiere todo paciente de dolor crónico también, que es lo que ahí dijeron, ¿no? El tema de reconocer. Bueno, reconocer significa también, lo que dijo ella, responsabilizarse, hacerse cargo. Entonces necesita, ¿sí?, el paciente tomar medidas terapéuticas propias. Si no, volvemos a la mirada paternal, que puede estar no solamente puesta acá, sino puede estar dividida y simbolizada en un equipo. Yo hago lo que me dice el equipo, y ahí es donde sigue estando mal. El equipo estás vos también. Y el éxito es de todos o el fracaso es de todos, de médicos y de equipos de salud y de yo no me responsabilizo, no tomo parte, ¿sí? ¿Y qué hago? Voy a otro.
y voy a otro, y voy a otro, y voy a otro, y siempre la culpa es de todo, menos de la responsabilidad de no haber hecho un montón de cosas. Entonces, que el paciente tome medidas propias de sanación es un pedido fundamental, ¿no? El hecho de plantearle todas actividades que tienen que ver con la introspección, ¿sí? Más allá de, como dije, desde el espacio de rehabilitación, también en la parte muscular se trabaja en todo lo que tiene que ver con las holísticas, ¿no? O sea, todos los que hacen yoga, tai chi, Qigong, todos los que hagan cuencos, reiki, acupuntura, bueno, tantas otras. El tema es que con todo eso, ¿sí?, permite un espacio de introspección, ahí el paciente se empieza a meter en él, y el pedirle vos también intervenir tiene que ver con esto, ¿no?, de generar, yo le pongo un nombre, que las que han pasado por mí lo saben, que es la actividad recreativa. Lo de la actividad recreativa, que yo digo, es una pavada, es un... Sí, muchos me han dicho, ¿qué, los mandás a hacer un hobby? Qué bien, tu terapéutica, y me cargan con eso, ¿no? El tema de la actividad recreativa y tratar de encontrar un espacio propio es ese espacio que se perdió. Es ese espacio que se clausuró, se desapareció completamente y lo único que nos quedó fueron espacios compartidos con el resto. Yo me quedé un mes pensando cuando me dijiste por espacio recreativo, no lograba entender. Yo estaba un mes pensando, ¿qué me quiso decir? Bueno, Pero es que yo por eso siempre dije cuesta. Cuesta. A ver, costó, lo dije una vez cuando yo lo planteé como terapéutica en el inicio de Sentir, y estaban varios psicólogas que se me rieron al inicio, me dijeron, ay, qué bien, una hobby, qué sé yo, hubo una. Y después cuando expliqué lo que era, salieron puteándome, porque ninguna sabía lo que era su propia actividad recreativa, ¿no? Es que en realidad es eso. Odiamos conocer. Siempre le digo, ¿qué te haces el analista? Callate la boca vos. El tema es que realmente, ¿qué pasa? Es encontrarse de nuevo con el placer, generado por uno y para uno. Qué lindo, sí. Le damos el alta a todo el mundo cuando logren eso. Es Claro. dificilísimo. Bueno, pero por eso mismo, a mí, en la generación de ese espacio, a mí me habla de que el paciente va bien. Claro. Cuando se corre el dolor y reaparece el paciente, es una readaptación, por eso también todo el seguimiento, ¿no?, del espacio analítico ahí conteniendo y viendo esa evolución. Y ahí también esto de diferenciar el dolor del sufrimiento, esto que él plantea de encontrar un espacio de placer, yo lo diría en términos más analíticos, en donde está atravesado el deseo, es lo opuesto al sufrimiento. ¿Sí? Entonces, es difícil, pero es difícil en términos generales, es difícil. Venimos de una construcción en donde, subjetiva, en donde disfrutar y sentirnos bien parece que tiene que ser como costoso, ¿no? No puede ser porque sí. Como que estamos todo el tiempo con esta cuestión de... como si nos tuviésemos que merecer estar bien. Siempre está supeditado al otro. Sí, eso siempre. Siempre supeditado a... Términos analíticos. Supeditado a el espacio con el otro, claro, y a la mirada del otro. Siempre. Entonces, a partir de ahí nace el placer. Esto que vos contabas, ¿no? Bueno, yo era linda, tengo que salir a trabajar, tengo que mostrar lo bien que estoy, pero por ahí no estoy tan bien. Claro. ¿Hay derecho a decir que por ahí no? Bueno, por eso, entonces, el reencontrarse con ese espacio, el reencontrarse con, a mí lo que me asegura en líneas generales es que de todos esos espacios que comparte y que la pasa mal y que se pelea y que por la situación que pasa, no son, yo les hago un dibujito siempre, no son un círculo, ¿no?, constante, me peleo acá, me peleo acá, me peleo acá, me peleo acá, sino que al reaparecer este punto central, que es el espacio propio, permite que toda la dificultad que transite por ahí se transforme, ¿no?
se transforme y llegue a otro espacio de otra manera o no llegue a otro espacio. Yo siempre digo, porque vos me decías, yo no entendía qué era lo de la actividad recreativa. Yo le puse actividad recreativa por poner un nombre, pero en realidad lo que quiere significar justamente de nuevo es el reencuentro con el placer. Con uno mismo y el espacio con uno mismo. ¿Cuándo es el momento en el cual nosotros generamos placer por nosotros mismos, para nosotros mismos, y no nos importa un comino? Cuando somos chicos. El juego. Generamos un universo para nosotros. Y nos importa un comino al resto. Si estamos con un amiguito, mejor. Pero si no, realmente es el momento en el cual el placer es todo. El famoso, ¿para vos todo juego? Y sí, claro, si me da placer. Le tendría que contestar eso un nene, ¿no? ¿Está? Nos tendrían que contestar eso a los niños, pero no nos contestan, pobres. Entonces, seguimos haciendo ese dicho. Pero lamentablemente sí, es así. Y nosotros, en algún momento, obviamente, nos empezamos a desprender de eso, de ese juego, que en realidad tiene que ver con decir, bueno, yo hago cosas para mí, y que me hagan bien a mí, y que me generen satisfacción, que me generen deseo de hacerlo, ¿no? El deseo por el placer propio. Y es una cosa que cuesta un montón pensarse así para uno mismo, ¿no? Entonces, ¿yo por qué lo busco tanto esto, que parece tan trivial? Porque cuando se genera eso, el deseo para el placer propio, realmente el paciente empieza a generar un montón de otros espacios, empieza a generar un montón de otras actividades recreativas. Hasta en algún punto medio como lo tengo que contar, bueno, wow, No, pero claro, tranquilo, el deseo paremos, corre el dolor, claramente. claro, y empieza a correr todo y se empiezan a reaparecer espacios que eran compartidos, que estaban olvidados, ¿no? Porque se empieza a vincular con el otro desde otro lado. ¿Desde dónde? Desde privilegiarse primero él, lo que no implica compartir una situación placentera con otro, pero privilegia su placer y su lugar. Entonces, desde ahí es donde uno dice, bueno, realmente el paciente va muy bien. Y son los pacientes en los cuales yo digo, bueno, este paciente va sobre vías, ¿no? Y es donde se encamina y encuentra ese lugar. Es realmente muy, muy lindo, o sea, uno cuenta esto y es muy resumido de todo lo que es la terapéutica y de todos los aconteceres que se generan. A mí me gustaría, más allá de, siempre me gusta, más allá de toda la charla, me gusta escuchar dudas, vivencias, cosas que ustedes tengan para nosotros y que nosotros les contemos nuestra mirada. Bueno, el dolor desapareció un poco, pero esa enfermedad y el dolor dejó una discapacidad. Sí. Por más que vos, bueno, tengas ese acompañamiento psicológico y busques la parte recreativa, puedas lograrlo, pero no lo lográs tampoco del todo como quisieras. ¿Cómo se hace? Mira, el tema es, justamente ahí entra un poquitito lo que ella decía de sufrimiento, ¿sí? Y yo más que discapacidad le diría nueva realidad. Y la adaptación en esto es fundamental, ¿no? Si yo tengo un chico en el cual le tengo que amputar las piernas a los 5 años y el chico después puede tener una vida normal porque la patología en ese momento desapareció, lo lógico debería de ser pensar que deberíamos de pensar que el chico tiene que tener una vida normal y sin sufrimiento. Pero el chico se tiene que adaptar a todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre el chico y el grande? Que el chico no tiene la nostalgia de lo que tenía y no tiene el pensamiento de lo que podía tener. El grande sí. Entonces ahí es donde entra el tema sufrimiento, ahí es donde entra el tema me limitó y yo podía tener esto. Y ahí es donde me quedo en ese aspecto y de ahí es de donde hay que salir.
Hay que salir desde ese punto y entrar en lo que tengo y lo que puedo tener, ¿no? Hay una, de esto que va obviamente de la mano de lo que dice Mau. Por ahí te voy a dar un ejemplo que quizás es más grande, pero para que lo hagamos más tangible. Cuando uno atraviesa un duelo, cuando alguien pierde un ser querido, alguien que formó parte de su diario, una de las primeras reflexiones que yo recibo es, no voy a poder. No voy a poder. Un duelo es una pérdida, más allá de que sea de alguien físico, es una pérdida. Y como toda pérdida deja un espacio. Hay algo que estaba que ya no está más. Propongo quizás que lo piensen incluso desde algo que uno deseaba que no esté más. Sigue dejando un espacio. Eso que no está más sigue dejando su ausencia, aunque yo lo haya buscado, aunque yo haya buscado no tener ese dolor. Bueno, ese dolor me enfrenta con que algo ya no está. Y la idea no es seguir pensando como si ese espacio estuviese ocupado por algo, porque no va a estar ocupado. Entonces la propuesta quizás no es pararse desde la expectativa que yo tenía antes, sino entender que tengo que tirar las cartas, mezclar y repartir de nuevo. La realidad es otra. ¿Sí? Es otra. Nosotros... ¿Con? Claro. Exacto. Es una... Mira, hay muy una... buena analogía, exactamente, es esto. Hay una frase que nosotros... Igual no se compara, esto es diferente, ¿no? Con un dolor interno que te destroza el alma. Yo perdí una hija de 16 años hace 7 meses y sigo con ayuda psicológica, obvio. Pero es desgarrante y ahí viene lo que uno conoce, el sufrimiento, el sentimiento de buscar y no estar la otra persona que conviviste, que la tuviste, que fue madre por primera vez. Y ahí te acompaña el dolor, crisis, sufrimiento, soledad y no tener la contención necesaria. Sí, pero yo te entiendo y cada pérdida, obviamente que no es imposible de nomenclar, porque el dolor es subjetivo, nadie puede... A mí me creció el dolor. A partir de esa crisis desencadenó hasta con una esclerodermia Raynaud, lo contrario, mano fría, todo. Y a veces me siento en mi casa, es verdad no tengo ganas de salir, salgo, me pongo la meta de salir, pero te destroza, es algo que no se explica. Porque no me enseñaron la pérdida así de una mamá, de un papá, un tío, pero de una hija, es dolorosísimo, no se lo deseo a nadie. Seguro. Me cuesta mucho y hago muchas actividades igual, hago un montón de cosas, pero llega la noche donde uno se pregunta. Bueno, pero ahí está, y me parece que eso es muy valioso de tu parte, y claramente un duelo es muy difícil, tiene etapas y tiene un proceso y hay que respetarlo y no hay un tiempo estimado, cada uno atraviesa su tiempo de duelo con las herramientas que puede y cómo puede. Y sin querer hacer una reducción, porque no, digamos, nadie podría ponerse en tu lugar, me parece que es importante que vos, incluso generando este desafío, que puedas permitirte sostenerlo. Porque también uno se tiene que pedir permiso a veces a la mañana y decir, che, me dejás que hoy no me quede en la cama porque hay que salir. Y eso no quiere decir que ese sufrimiento y esa angustia va a desaparecer. Eso no va a desaparecer. Lo que hay es una nueva realidad. Sin llevarlo a una situación tan dolorosa, creo que todos los que atraviesan un dolor crónico y que han logrado modificar algo de ese dolor, tienen que permitirse entender que lo que tienen que armar es otra distribución de vida, es otra forma, no es ni la que estaba antes y probablemente tampoco es la que yo suponía que iba a tener sin dolor. Porque cuando yo suponía lo que iba a tener sin dolor, todavía el dolor no tenía. Entonces no advertía la ausencia que me iba a dejar este no dolor, que es también un impacto y que hay que acomodarlo. Por eso no es lo que yo creía,
tengo que animarme a armar algo nuevo. Es una realidad de otra manera. Sí, Y eso en líneas generales para todos los procesos así dolorosos, ¿no? Cuando yo digo, por ahí estamos hablando desde lo físico, por ahí estamos hablando desde una pérdida, y también es desde lo que no fue. Yo tengo pacientes, lamentablemente, de 50 años de dolor. Y es una vida de pérdidas, más que de ganancias. Es una vida privada. Es un milagro que haya vivido 50 años de dolor, porque cuántas personas tienen el temple para seguir, ¿no? Y realmente cuando uno escucha, es el no pude, no pude, no pude, no pude, no pude, no pude, no pude. Y sí, hay un acostumbramiento, hay una realidad que le impactó todos los días, pero el tema es, ¿no?, a partir de ahí, qué realidad se puede generar, qué cambios se pueden generar, sabiendo que todo eso es una historia que es tu historia, que te privaste, que no pudiste. Desde, vuelvo a decir, desde laboral, proyectos personales, relaciones, ¿no?, con pareja, con hijos, con nietos, con amigos. Entonces, qué difícil, ¿no?, si nos quedamos justamente en todo este tema de lo que se perdió, que no deja de entenderse, que no se deja de respetarse, que no deja de tener un lugar y que probablemente, o sea, nunca va a desaparecer el dolor que nos genera todo eso que se perdió. Pero desde ahí, ¿qué se hace, no? Desde ahí, ¿hacia dónde apunto? Desde ahí, ¿qué puedo, sí? ¿Cómo puedo seguir? Y creo que el entendimiento, ¿no?, de que esa es una realidad, esa discapacidad motora, esa persona que no está, todos esos años que no pude, son algo que pasó, pero la realidad es que hoy puedo estar sin dolor, hoy puedo mejorar, hoy puedo. Entonces, me parece que ahí es donde es el trabajo muy grande, que lleva mucho tiempo, el entendimiento de que cada situación es totalmente distinta, ¿no? Porque, como dijo ella, no hay un nomenclador de dolor. No, este dolor duele más, este menos, este un poquito, este. Todo es muy doloroso para la persona que lo está viviendo. De ahí es que nosotros decimos, el que sabe dolor son ustedes, no nosotros, no el que está de este lado, sino el que está allá, ¿sí? Y entre ustedes tampoco, ¿no? Es cada uno sabe de su propio dolor. Entonces, me parece que el entender eso y el entender que desde ahí se puede regenerar un montón de cosas, desde ahí se pueden trabajar un montón de cosas, ahí es donde hay que apuntar, ¿no? Y vuelvo a decirlo, sin creer que porque estamos haciendo cosas para mejorar, le estamos faltando el respeto a nuestro cuerpo, a la persona que no está, o menospreciamos lo que ya no pudimos hacer. No, me parece que justamente es hacer un montón de cosas para validar, ¿sí?, que todo eso que nos dolió tanto, ¿sí?, nos permite llegar a que nosotros estemos como estamos hoy, a tratar de estar mejor, a tratar de pensar en sacar el dolor y proyectar una vida, ¿sí?, que nos dé felicidad. Alguien me había levantado la mano en algún punto, no sé quién era. Sí, yo había levantado la mano, pero bueno, un poquito. Bien. Yo lo que veo, o sea, a lo largo de todo el tiempo, que son varios años ya, muchas décadas, y
todos venimos con una historia bastante pesada. Pero por eso a veces uno, o sea, nos enojamos cuando todo lleva a lo psicológico. Pero sí, o sea, hay un componente psicológico de la vida. El problema es como a mí me dijo una vez una psicóloga, dice, yo no creo en el Perdón, yo no escuché. yo no creo en la enfermedad. Ajá. ¿Vos te diste cuenta que tu vida, desde el mismo momento, porque yo me había contado, desde el mismo momento de tu concepción, es re pesada? Digo, ¿qué querés que yo haga? Lo mismo que me estuviera diciendo en este momento que me diagnosticaron un cáncer, dijeron, ¿te diste cuenta que fumabas 2 atajos de cigarrillo? Me está afectando. Y yo no puedo hacer nada, porque no puedo dejar o sea, mis 20 años en el momento, 40 años de fumar 2 atajos de cigarrillo por día. Bueno, Hablemos del cáncer. profesionales particulares hay en todos lados. Mi enfermedad es cáncer, o sea, mi enfermedad es fibromialgia, mi enfermedad es sinopatía crónica. Yo sé que no puedo meterme en el útero de mi mamá y volver a generar una vida nueva. ¿Te das cuenta? No, Entonces, la vida encontrar... no debería idealizarse tanto. Y que en el fondo sí hay una realidad que todos venimos con unas historias pesadísimas, porque todos, desde yo voy hablando, inclusive algunas... Mira, a mí me gusta decir algo. Por ahí sueno medio sonsa, pero bueno. A veces no es con lo que no es con tu historia, sino con lo que haces con tu historia. Yo suelo me siento chica desde el jardín, pero bueno, juro que funciona. Me dicen que le sirve. Yo suelo hacer un ejemplito cuando viene un paciente así como medio, también abrumado por muchos dichos. Yo digo, bueno, el paciente viene con un problema acá, ¿no? Vos sos el paciente y vos venís con el problema. Y probablemente, ya te digo, yo el problema no te lo voy a poder resolver. Y lo más probable es que no pueda ni yo ni nadie. Vos venís con una historia de vida compleja. Y yo que la máquina del tiempo no la tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? Vos toda tu vida miraste esa situación conflictiva desde acá. Y tu relación con ese conflicto fue desde acá. Yo lo que te propongo es que el problema sigue estando, pero que vos, en vez de estar acá, te Correrse. y lo mires desde acá. Probablemente algo de esto te va a seguir doliendo. En algún punto medio filosófico, la vida duele, chicos. El punto es qué hacemos con eso. No, a eso iba yo, o sea, te digo que ese fue mi primer contacto con la psicología y la enfermedad. Si no fue el mejor, digamos. No, pobre chico, o sea, era recién recibida, le tocó un tipo... Es que, por eso yo te decía hoy... Muy jodido que sabía de años de psicología. No, pero yo te decía que por eso hay que, entender que a veces no tiene que ver con la desidia o con el maltrato, sino es con la desinformación y con lo que ella planteó hoy, que cuesta mucho a cualquiera, no solamente al médico, a cualquiera que está en un aspecto de yo soy el responsable de tu sanación, de decir, no sé. Y esto lo he escuchado, lo he escuchado en todos los rubros. Yo, un profe de yoga, una profe de reiki, un rehabilitador, un psicólogo, todos tienen esa cuotita de soberbia que cuesta no decir, no, esto no sé, contame, ¿no? Y es difícil, es muy difícil. Entonces por ahí te encontraste con alguien así que no es, ¿no?, justamente lo ideal, pero bueno, pasa un montón. No, lo que pasa, o sea, por suerte no me filtré, tomé, o sea, sabía, me di cuenta que una psicóloga prácticamente recién recibida. Era verdad, en un momento me dice, lo que pasa es que vos me querés manejar la terapia. Digo, mira, disculpame, es el último día que vengo, porque yo me canso mucho llegar acá hasta acá. Si vos me decís que quiero manejar la terapia, me estás manifestando tus miedos, y yo psicólogo no soy. Entonces andás al psicólogo, cuando cure tus miedos a que otra persona te pase por encima, yo vuelvo. Bueno, pero por eso ahí también es como, bueno, qué sé yo. También seguramente han pasado por otros clínicos que no
que han desestimado lo que tenían o que lo han sobreestimado, como también dijo. A ver, yo, y tampoco me parece que, y en esto sé que hablo por los dos, nuestra forma tampoco es garantista, nosotros no venimos a garantizar una solución que en otro lado no te dan. No, claramente. No, o sea, partamos de lo que arrancamos a decir. Nosotros no sabemos. Frase mía es, yo no hago magia, yo hago sanación, yo hago medicina, yo hago, ¿no? Intento de generar salud desde mi lado. Sí, pero... y esto está bueno, es desde nuestro lado como profesionales, pero la otra parte son el paciente. Si el paciente no genera transferencia, no elige. Cuando hablamos del sistema de salud, viste que nosotros tenemos un pequeño conflictito con lo que es el Ministerio de Salud. Lo que iba a ser el proyecto que no fue, que de diputados para el Ministerio, y hoy en día estamos medio como que en guerra con el Ministerio de Salud. ¿Por qué? A ver, el que tiene una obra social, más o menos, bueno, el que puede llegar, por ejemplo, a vos o a tu clínica, bien. Pero vos fíjate, no sé si te acordás cómo llegué yo a vos. O sea, nos pasa muchas veces que nos encontramos con el sistema de salud en el cual vamos a una especie, vamos a agarrar un reumatólogo. El reumatólogo te dice, bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando presento patología, dijo, te mando al especialista urologo, la verdad que ya no pongo tanta patología tuya. Bueno, perfecto, fui al especialista urologo, el especialista urologo me llenó de medicación, también algunas las pegó y otras no. En algunas me pegaba porrazo porque las medicaciones no daban, entonces yo salí desesperada y dije, bueno, ¿a quién voy a buscar? Yo te busqué a vos, pero porque yo buscaba crecer, quería salir, quería ver cómo podía solucionar mi enfermedad sin tantas pastillas. Pero la gente que no piensa como yo, por ejemplo, que no tiene la oportunidad de decir voy a buscar algo un poco mejor, no hace esa gente que se encuentra con un sistema de salud que te dice tenés que ir a tal lado o te mandas después a otro lado y a otro lado y a otro lado. Nuestro sistema de salud es deficiente, como todos los sistemas en líneas generales que conozco. El sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de seguridad, el sistema judicial, ni hablemos. A ver, me parece que no hay un sistema que funcione correctamente. Yo creo que acá hay un montón de culpables, de la parte política, por supuesto, de millones de décadas en los cuales no se marcan pautas más concretas respecto a esto y se hace un trabajo más concreto en todos los sistemas. Hay parte, por supuesto, de los actores, los que trabajamos ahí, y no es desde ellos porque sí, porque te recibiste de médico y te transformaste en alguien malo. Hay alguien que lo formó. Entonces, si la formación, en ningún momento tuviste a alguien que te diga, escucha, vos como médico tenés que empatizar, vos como médico tenés que escuchar, vos como médico, si nadie, que no te lo dicen en toda la carrera, nadie te dice eso. Te lo dicen desde alguna materia social, en una forma muy, ¿no? Y obviamente que hasta los mismos médicos que arman el esquema de estudio de los médicos, dicen, bueno, te ponemos estas de relleno, y las ponen como de relleno, ¿no? Optativas. Pero nunca tuve a ningún pope de la medicina sentado delante mío diciéndome, ¿qué es lo primero que tiene que hacer con un paciente? Y bueno, signos vitales, tomar la cosa, bien, no, nunca me dijo, no, lo primero que tiene que hacer es escucharlo, señor. Jamás, no pasó. Entonces, el tema es que no es el paciente de sensibilidad central, es todo paciente. Son todos los pacientes. Entonces, hay un sistema que está puesto así, hay mucha intolerancia, tanto de los que actuamos como de también el otro lado, ¿no? Porque el otro lado, como decís, yo voy a tal lado, yo voy a tal lado, voy a tal lado, voy a tal lado. Entonces cuando llegás y hay algo que no te gusta, tirás los leones. Es así, ¿entendés? Estoy cansada de que me pateen, estoy cansada de esperar, estoy cansada de que me traten un día uno, a los 3 meses el otro y a los 3 meses el otro. Hay
cansancio por muchos lados de muchas cosas. Entonces terminamos en esta situación en la cual decimos, bueno, hay que encontrar un culpable, y no. Y además me parece que, qué sé yo, es esto, ¿no? ¿Cómo se hace así? Como están haciendo. Creo que todas las luchas se han ganado visibilizándolas. No hay otra forma. Vos estás peleando por una integridad clínica, por una mirada mucho más atravesada, no por la multidisciplina, sino por la interdisciplina, como yo siempre marco esa diferencia, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a manejarnos con la multidisciplina, muchas disciplinas para un mismo paciente, pero esas disciplinas, que son un montón, si no se entrelazan, no me sirven, son datos aislados. Lo que es la interdisciplina es la interacción entre la mirada de esas disciplinas. Y a eso se está... A ver, no es que yo por ahí tenga una mirada medio esperanzadora, pero se avanza lento, muy lento. Y muy lento sobre todo con patologías y con cuadros que son novedosos y que incluso para los propios médicos y profesionales de la salud hay mucha resistencia en habilitarlos como tal, por esto que decía Mauro, ¿no? Por la ignorancia. Ahora, mira, no sé si te sirve de consuelo, qué sé yo, yo soy psicóloga, soy psicoanalista y yo tengo una ley de salud mental bastante nuevita, que estamos en el 2021. Hasta no hace mucho estar internado en una clínica psiquiátrica era considerado un motivo para una inhabilidad, para una... A ver, ¿entendés lo que te digo? Inhabilitaba al sujeto. Hasta no hace mucho. Imagínate que las luchas y el avance en los procesos de salud son a través de la visibilización. Y es lo que están haciendo. ¿Es lento? Sí. Muy lento. Es lento. Pero están haciendo lo que hay que hacer. Sí. Ni hablar. Bueno. ¿Qué tal? Hoy es la primera vez que vengo a una reunión así. Primero quería agradecerles porque la verdad, el doctor y la doctora han hecho hablo de forma personal, pero creo que muchos que estamos acá también sentiremos esto. Fue como un resumen de mi vida, explicado empáticamente como nunca lo escuché. Y lo pudieron bajar y me doy cuenta que son apasionados por esto, ambos, y lo agradezco muchísimo. Eso es lo primero que quiero decir, es un gracias enorme. A ustedes. Quisiera que mi familia, por ejemplo, hablo por mí, mire hoy mismo este video que están grabando. Me emociona un poco contarlo también. Me emociona más todavía haber escuchado, porque me conocí también a ella, escuché. Entiendo que en cierta medida el sufrimiento es casi algo que se puede o no elegir y el dolor no. Tomé nota de unas cositas chiquitas acá porque también, mientras iba hablando del autor, me acordé de algo que me pareció feo, pero también entiendo que somos seres humanos y que pifiamos todos. La médica que yo tengo, cuando hace unos días atrás le comenté, le dije, ¿no te parece que tendrías que tener el teléfono o poder tener una charla con mi psicóloga? Tal vez porque sea nueva o está comenzando, es reumatóloga, especialista en dolor también. Me dijo, no, para que ella haga su trabajo, yo hago el mío, me dijo. Pero no tendría que estar comunicado, me parece que a que vos le puedas decir que no. Si querés pasarle el email, dice, pero no sé, que ella haga su trabajo, me volvió a repetir, me quedé asombradísimo. Más escuchándolo de ahora, lo de trabajar en forma holística, ¿no? Y compartida con el paciente, no solamente. Que consensuando con el paciente. Consensuando, ¿sí? Y otra cosa que anoté, bueno, hace años que empecé a escribir y siempre me gustó escribir, y una de las primeras frases de un libro que empecé a escribir decía, duro es el precio de sentirse diferente. Haciendo referencia a que, ¿por qué me siento tan sensible? ¿Por qué me duele tanto? Cosas que a otros no. Y después, casi terminando el libro, dice, ¿cuándo es? Se pregunta el protagonista, ¿no? ¿Cuándo es el maldito momento en que se vuelve rutina aquello que daña? El daño. ¿No? ¿Cuándo consuma en rutina lo que daña? Escribir. Y lo quería compartir ahora porque creo que por ahí
se puede llegar a entender entre muchos de acá, ¿no es cierto? Que no hay que dejar que se vuelva rutina lo que dañe, y que hay que usar justamente hasta una maldita tragedia, hay que usarla como un punto también de partida para decir, bueno, ¿qué hago a partir de acá? Y después hablaba de espacios de placer, y justo, seguramente que no sea casualidad, porque el tema es dónde nos paramos, ¿no es cierto?, frente a esto que tenemos. Cada uno le tendrá su forma, cada uno lo sentirá. Una idea que le tiré a mi doctora, que va a dejar de serlo en poco tiempo, si me querés admitir como paciente también. Perdón, quiero hacer una aclaración. No quiero que se sientan que estamos robando pacientes. Por favor, porque porque no somos buenos, chicos. menos juzgar a colegas o psicólogos o a colegas de sanación. Yo no, para nada. Simplemente que hoy escuché en una sola charla lo que no escuché durante 2 años y me permito elegir, nada más que eso. Pero bueno, es consensuada la elección, también ustedes tienen que... No, por supuesto, por sí. supuesto. Jamás diría el nombre de esta persona, por respeto también. No, está perfecto. Bueno, me decía que, les contaba que una de las cosas que elegí como zona de placer, como esas esferas de placer para recuperar, y ahora entiendo más que nunca cómo cierra todo, ¿no? Cuando uno empieza a tomar conciencia. Empecé a hacer magia, a estudiar magia, y justo coincide con los momentos donde peor estuve con mi cuerpo, es donde dije, bueno, ¿qué hago? Y toda mi vida me gustó de chico y hoy por hoy creo que tengo arriba de 60 y pico de libros de magia. ¡Qué bueno! De ilusionismo y de mentalismo. Me empecé a reunir con otros grupos, con otra gente. ¿Cómo? Y eso sí es magia, eso sí tiene que ver con lo infantil, y eso tiene que ver con uno es chico que es más egoísta y que piensa en uno y que no... ¿Tu nombre? Pablo. No le digas infantil. No, la palabra infantil, lo que pasa es que ese es el tema. ¿Cómo no es infantil. ¿Cómo la palabra... te determina. Perdón, ya sé te lo que quiero vas a corregir. decir y yo ya sé lo que te voy a contestar. No hablo de lo infantil desde el concepto de menos. Bueno, es que justamente. Te conozco. Justamente. La culpa de él por haber inventado esto de la recreación. No, porque no lo inventó él, ya lo inventó Freud hace un montón. Se llama principio de placer y no tiene que ver meramente con lo infantil, tiene que ver con como bien explicaba él, con lo lúdico. El tema no es el infantil, el tema es el super yo, que es una estructura que vamos forjando a lo largo de nuestra vida, que nos regula y nos permite afrontar cosas que los chicos no pueden afrontar, pero nos limita y nos saca la capacidad de encontrar en el principio de placer algo realmente que nos sostenga. Lo que vos pudiste hacer es encauzar el placer en una actividad que te permitas. No desde lo infantil te propondría yo. Permítitelo como alguien diferente. Otra cosa que me parece que es súper importante de lo que dijiste en ese texto de que escribiste, otra de las características que están muy ligadas al placer, a quien le gusta, no está bueno que quieran ser iguales al resto. No quieran ser iguales al resto. La igualdad nos anula en lo propio. Y si hay algo con lo que nos tenemos que empoderar, es lo que tenemos como propio. Justamente, el dolor nos universaliza muchas veces. Hagámoslo subjetivo. ¿Qué de ese dolor habla de mí? No de la enfermedad, no de mí. Y ahí es donde volvemos a esta cuestión. Nosotros no sabemos qué hay de vos en eso. Sabemos lo universal. Vos no tenés que traer lo particular. Y hay otra realidad. Nadie roba pacientes a nadie ni nada, nadie dice nada. Hay una realidad, hay una peregrinación que pasamos los pacientes donde nos encontramos que el otro no nos entiende, donde nos juzgaron por muchas cosas, entonces una después empieza a elegir qué tipo de doctor quiere que a una la acompañe el resto de su vida. Nadie roba a nadie ni nadie juzga, como dijiste vos, como dijo él bien, nadie sabemos todo. Hay
hay profesionales que deberían hacer la carrera de vuelta, porque la verdad que vos te encontrás con gente que vos decís, no me podés decir esto, pero desde el lado humano lo entiendo también, porque bueno, tampoco tiene que saberlo todo, pero es ahí donde uno encuentra, en pocas palabras, en otros profesionales lo que uno desearía en su mundo cambiar, y es lo que a uno lo ayuda. Entonces uno elige, no es que ustedes van a robar pacientes ni nada. Yo tuve una psicóloga que se me dormía. Yo le hablaba a la psicóloga y la psicóloga se dormía. Y yo decía, la puta. Por ahí estaba reflexionando, no seas mal. Claro, Estaban meditando. Estaba meditando, estaba incorporando lo que estabas diciendo. Yo digo que capaz que en algunas otras patologías, varias patologías, del otro lado del mostrador, el profesional sabe mucho más, por supuesto, que nosotros. Pero en esto, en el dolor, en lo que nosotros estamos padeciendo, ustedes también aprenden mucho de nosotros, porque somos como personas que van en busca, por eso te digo el título de especialista en el dolor, no se lo damos a cualquiera, ¿entendés? Porque es del otro lado, el profesional es el que está aprendiendo. Vos mismo una vez dijiste que todos los días aprenden con el otro, con el paciente que se enfrenta. Es más, creo que la misma síndrome o dolencia o sensibilidad nos lleva justamente a ser inconstantes y estar fatigados y cambiar y buscar y frustrarnos al no lograr una calidad de vida mejor. Sí, hay una... A mí hablo desde mi pequeña experiencia porque, digamos, entre el CETID y yo, consultorio, son menos de 10 años de dolor, de dedicarme netamente a dolor. He escuchado realmente de todo, ¿no? Me falta muchísimo más escuchar. Pero... tus propios colegas se tiran a matar. Claro, es dolorosísimo, porque vos estás ahí y vos decís mi propio colega. Claro. Bueno, pero he escuchado de todo. Igual me refiero en sí a los pacientes, a las descripciones, ¿no? De cómo es el dolor y cómo lo impactó y cómo. Pero esto que dice ella, ¿no? De que cada uno tiene características propias. Entonces, yo justamente algo que siempre le decía a Ro cuando hablábamos del tema del tema de fibromialgia y la agrupación, y yo le decía siempre, guarda con unificar el dolor. El dolor es de cada una. Que no se transforme en una queja unánime de dolor, sino que sea una escucha al otro de lo que tiene y de cómo lo impactó. ¿Por qué? Porque se escucha muchas veces yo estoy pasando por la etapa de y no, o sea, son todas distintas. Yo los agarro a cada uno de ustedes y los escucho de cómo impactó en cada uno de ustedes y como son todos pacientes completamente distintos, tienen toda la misma patología. Igual así como agarro un paciente con neuropatía diabética, que hay millones, y es totalmente distinto. La neuropatía es bien específica, donde le duele y cómo le duele, pero es completamente distinta. Entonces, entender que, ¿sí? Cada uno de ustedes es completamente diferente. Que no es fibromialgia, sino que es cada uno de ustedes con su nombre y con sus características que tiene o tuvo esta enfermedad. Hay que, digamos, no perder la persona. ¿Sí? ¿Está? Me parece perfecto. El mancomunarse en una lucha y en la visibilización es espectacular. Pero no perder, ¿sí? Cada una su identidad, que es una de las cosas que siempre hablamos en el grupo y siempre es el tema de la identidad reemplazada por el dolor, y esto es algo que yo hablo muchas veces, en el cual cuando hoy hablamos de esto de que se corre el dolor y aparece la persona, muchas veces
aparece la persona que estaba ahí hacía 20 años, 30 años, antes del dolor. Y hubo un reemplazo de la identidad por el dolor, y la persona, cuando se corre eso, hay un montón de reacciones, desde miedo, furia, enojo. Hace poco, no voy a dar nombres por supuesto, hace poco, les cuento así una breve experiencia, una paciente que se enojó, que me llamó entre pacientes. Yo realmente estaba desbordado de pacientes y de cosas para hacer. Le dije, mira, tengo muy poco tiempo para hablar. Yo realmente por teléfono no puedo dar no puedo darte a vos una entrevista. Acércate, vení, pero realmente, digamos, tengo poco tiempo, porque quería realmente hablar varios temas. Entonces, nada, terminé explicándole, ¿no?, que realmente estaba acotado de tiempos y que yo trato de que por el teléfono no sea la entrevista, que la entrevista sea personal. Bueno, llamó otra vez diciendo que no volvía más, que estaba sintiendo menos dolor, ¿sí?, pero que no quería verme más. Y justamente es una de las cosas que veo mucho, es que a veces se genera, ahí tiene que haber o sea, no una excusa, pero es como que, bueno, tengo que encontrarle un detonante para no ir más, ¿no? A lo cual yo le dije, bueno, mirá, si vos sentiste que yo te falté el respeto, digo, te pido disculpas, no te falté el respeto, te expliqué esto, te pido que vengas y que charlemos. Bueno, no quiso saber más nada. O sea, claramente pasa esto, ¿no? Y lo veo así, o lo veo con gente que desaparece directamente y no dice más nada, ¿sí? O que vienen y me cuentan una gran verdad que no me venían contando respecto al dolor, y yo cuando vienen y me cuentan esa gran verdad, sé que no vienen más. ¿Sí? Entonces, es muy variado realmente todo lo que pasa cuando se empieza a correr el dolor. Por eso digo que el hecho de desde ya, con el dolor y con todo lo que pasa, es tratar de mantener esa identidad, tratar de mantener esa persona, tratar de entender para ustedes mismos que ustedes son esa persona y que desde ustedes mismos también se tienen que empezar a generar cambios, ¿sí? Realmente permite que cuando se haga la terapéutica, ¿sí?, y se corre el dolor, sea más factible para ustedes poder trabajar bien y poder avanzar más.